Buenos días a todos. Qué lindo estar acá, dirigiendo, tengo el honor de dirigir este primer panel, la primera sección de UX Summit de Edison. Vengo a presentar antes que nada, yo soy Theo Alexander, soy Product Designer acá en Edison. Y bueno, tengo el honor acá de estar dirigiendo este primer panel con los cuatro grosos que ya les presentaron ahí Tommy y Franco. Bueno, supongo que ya estarán por ahí detrás de escena, no sé si ya están presentes o no, perdón, voy mirando para ambos lados, tengo acá el monitor y la pantalla. Hola a todos, ¿cómo estamos? Mer, Consu, ahí Laura, ¿cómo va? Qué lindo verte por acá. Tommy anda por ahí. Sí, estamos. ¿Todo bien? ¿Cómo estamos para esta primera sección? ¿Energías? Cuéntenme sensaciones, un poquito así para ir entrando en calor. Muy bien, acá, con nervios. Buenísimo, no, tranqui, por eso ahora sí, para soltarnos un poco, relajar, nada, esto con la mejor de las ondas, mientras esperamos ahí que se vaya sumando Tommy. Y bueno, ya ahí Franco y Tommy nos estuvieron contando un poco sobre cuál es la idea del evento en general, que bueno, lo venimos organizando ya hace un tiempito con todo el equipo, así que metiéndole mucha pila y demás, muy felices de que finalmente esté comenzando. Y ahora en específico, en este primer panel, lo que vamos a buscar un poco es introducirnos en el pensamiento del diseño futuro. La idea, el objetivo de este panel es salir un poco del día a día, alejarnos quizás de las tareas más rutinarias o cotidianas que hacemos nosotros como diseñadores, para poder así reflexionar acerca de por qué es importante pensar en el futuro a la hora de diseñar, ¿no? Y con esto no me refiero tanto al pensar en qué va a pasar mañana o dentro de un par de meses o incluso años cuando estamos diseñando, sino que pensar en un plano temporal mucho más extenso. Y bueno, para eso es que contamos hoy con estas cuatro personas muy grosas. Tommy falta por ahí, supongo que habrá algún problemita técnico, pero ya se nos estará sumando. Que bueno, cada uno de ellos expertos en el área, de su perspectiva particular. Y un poco la idea de esto es que de cada perspectiva, de cada punto de vista, podamos armar un diálogo integral en relación al tema, Mer aportándonos más desde el liderazgo en diseño, Laura desde la educación y la consultoría en escenarios futuros, Consu quizás más desde el área de producto y con una mirada más bien social, y Tommy ahora cuando se nos sume, más bien desde la filosofía y la tecnología. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces así, déjenme que me fije un segundito si está Tommy por ahí. Bueno, sin retrasarlo mucho más, para empezar a entrar en calor, calentar motores y demás, arranco con esta primera sección. Y me gustaría que me empiecen a contar un poco cada uno de ustedes, que me escriba así brevemente en un par de frases, ¿en qué momento tuvieron el primer contacto o se encontraron diseñando, trabajando en torno a un escenario futuro? ¿Cuál fue el momento que les hizo clic al salir del día a día y alejarse ahí de la cotidianidad? ¿Quién toma la palabra? ¿Quién quiere arrancar? Como que, creo que la experta es Laura. Tomaste aliento, va primero. Yo arranco que además estamos acá en la UDESA, estoy en una sala, al lado está la sala inmersiva, están nuestros estudiantes diseñando los prototipos de ficción, y hice un alto en el camino para unirme con ustedes, así que estamos como muy bien en sintonía. Y yo creo que voy a compartir algo que vos como exalumno de diseño UDESA y exalumno de la materia también, ya lo sabés, para mí tiene que ver con un momento muy particular en el que empecé a dedicarme, hice un salto, yo venía trabajando dentro de desarrollo de producto en un área particular que es propia de desarrollo de producto, que es el estudio de tendencias. El estudio de tendencias de mercado está muy abocado a las tendencias de corto plazo, no más de 5 a 7 años, que es como el término en el que vos podés desarrollar un producto que va a salir al mercado, o producto o un servicio. Y a partir de ahí tuve la suerte de que mi compañero y además socio en la empresa, vivíamos en Chile y tuvo la oportunidad de llevarme a un evento muy importante que se hacía en Dinamarca y donde un experto en diseños futuros
guió el trabajo de todo un equipo que era el equipo del premio Index Dinamarca. Es un premio que se planteaba bien diferente y disruptivo de los demás, era un premio que por primera vez dejaba de premiar la forma y empezaba a premiar el impacto del diseño. Y para poder hacer ese salto cuántico, lo que se planteó fue precisamente generar una transformación en el grupo de jurados, de los integrantes que estaban craneando el asunto, y planteó una dinámica y un trabajo, un proyecto que fue la guía para el diseño futuro. O sea, a mí me voló la cabeza, y eso fue allá en el 2004, y a partir de ese momento, Alex empezó a decirme, bueno, basta, esto del diseño de tendencias, Laura, ya fue, empezá a trabajar en otra línea, y bueno, y a partir de ahí me puse a estudiar y a trabajar, y bueno, y es lo que en el caso de nuestra empresa en Chile se dedica al diseño de futuros orientado a un cambio. En un principio estaba muy orientado al cambio social, hoy en día a un término más amplio, que es el futuros sostenibles. Y al principio no teníamos muchos clientes, y hoy les cuento que hay muchos clientes en esta línea, y es bien interesante que existe como posibilidad. Y bueno, dando clases aquí en la San Andrés sobre el tema, y este año ya muy feliz porque dirigiendo por segundo año consecutivo, pero ya con proyectos bien arrancados en Mar del Plata con el Laboratorio Futuros Atlántida de la Universidad Atlántida de Argentina. Creo que con eso conté. ¿Cuándo empezó? Sí, completamente. Contestaste, gran manera de entrar en calor y de abrir este primer panel. Así que, Laura, muchas gracias por tu experiencia, por compartirnos. Y sí, yo lo viví ahí, como Laura bien decía, yo fui estudiante en diseño en la Facultad de UDESA, fui alumno de Laura, tuve el honor en varias clases, y ahí en la materia de escenarios futuros, una muy linda experiencia, y algo que quizás cuesta muchas veces de bajarlo a tierra y de ponerlo quizás en términos más prácticos, así que por eso nos sirve mucho acá encontrarnos con ustedes que están trabajando en esto quizás en su día a día, o no todos los días, pero más de manera más cercana. Entonces nos sirve mucho escuchar sus opiniones para bueno, poder hacer eso, bajarlo a tierra y entenderlo así más tangiblemente en qué se materializa. Si quieren, Mer, Consu, ¿quién continúa? Por favor, Consu, que extraño el sonido de su voz. Mer la sigue pateando. Extraño el sonido de mi voz. Hola, Mer, hacía mucho que no nos veíamos. Te extrañaba también. Bueno, estuve como ahí anotando en el papel. Mis escenarios futuros se plasman en lapicera y hoja en blanco. El primer, y ahí un poco me puse a reflexionar. Yo soy ingeniera en sistemas, tengo una maestría en ingeniería de software, toda una formación súper técnica. Y asimismo siento que como que toda esa primer parte, viste, como de la carrera fue muy como los caballos soderos, dice mi papá, yendo así para adelante y sin mirar para el costado, como muy hacia un futuro de construir cada vez más tecnología y muy vorágine. Y siento que este clic de realmente pensar el contacto y aportar mi granito de arena hacia el trabajo en torno al futuro, fue cuando me sumé a Chicas en Tecnología. Chicas en Tecnología es una organización sin fines de lucro que busca reducir la brecha de género en el sector científico, tecnológico, emprendedor. Y, hola, Tommy. Y bueno, y por un lado, trabajar en el futuro, en pensar, ¿quiénes queremos que sean las personas que trabajen en el futuro y que diseñen tecnología? Porque hoy más del 70-80% de las personas que trabajan en tecnología, que piensan estos escenarios futuros, son varones, blancos, cisgénero, generalmente que viven en Estados Unidos, que tienen un poder adquisitivo muy superior al nuestro y que tienen problemas y mundos muy diferentes a los nuestros. Entonces, para mí, trabajar en torno al futuro es también como pensar quiénes son las personas que queremos que trabajen en torno a ese futuro. Y por el otro lado, la consigna que llevamos a Chicas en Tecnología es
desarrollar aplicaciones con impacto social. Nosotras lo que hacemos es motivarlas para que se interesen en carreras tecnológicas a través de ayudarlas a identificar una problemática en su barrio, en su comunidad, en su escuela, y que puedan desarrollar una app para intentar solucionar ese problema, ¿no? Entonces, es como también pensar a la tecnología para lo que tenemos a nuestro alrededor, no estos mundos cibernéticos de autos flotando y aparte muy grises, muy latosos, como se ve en la ciencia ficción, sino como pensar en la tecnología como medio de conexión a quien tenemos al lado, en ayudarnos en crecer, en establecer lazos. Así que bueno, es como, digamos, como resumencito esto. El primer contacto o el clic siento que fue ahí, con Chicas en Tecnología, y no tienen que ver en cuanto al código que generamos, a las aplicaciones que generamos, sino a las personas, a la visión, a qué velocidad y a qué problemas le estamos poniendo energía en resolver. Qué bueno, buenísimo. Interesante cómo en tu caso quizás se dio un proceso de un cambio rotundo de venir de un perfil tan técnico y por una experiencia que tuviste con una organización, cambiaste ahí para otro lado completamente. Eso siempre me interesan mucho esas historias así de cambios porque tienen como muchas miradas y aportan un montón de distintos lugares. No está en blanco y negro, ¿viste? Como uno va ahí como en un proceso, pero bueno, sí, unirme a Chicas en Tecnología sí fue así como un aporte grande de ida y vuelta, ¿no? O sea, de la organización hacia mi carrera y hacia mi perfil y a mi persona, y yo también descubrir para qué lado empujar el mundo. Buenísimo, qué bueno, qué bueno. Bueno, clarísimo ahí. Aprovecho el parate ahí, la transición, para darle la bienvenida a Tommy Balmaceda, que tuvimos ahí unos pequeños problemas técnicos, pero bueno, acá avísame si ya escuchás todo bien. Es muy difícil predecir el futuro, más difícil saber qué va a pasar con mi webcam en este momento. Lo bueno es que escuché todo lo que pasó antes del panel, así que gracias Teo y bienvenidas a las chicas. Solo quiero aportar una cosita a las historias que se escucharon. Yo hago filosofía de la tecnología, y en ocasiones, bueno, uno puede estar quizás en ambientes, el ambiente de la filosofía es un ambiente súper tradicional, súper regido por normas. Hay algo que a veces se llama la academia, que justamente lo que te marca, sobre todo en filosofía, son jerarquías, pasos que tenés que seguir, tiempos muy especiales. Yo soy egresado de una carrera y soy profesor de una carrera que a veces puede extenderse en 7, 8 años cuando sos un buen alumno, y que puede extenderse por más de 10, y además de estudiar, tenés que trabajar como tantas personas. Entonces, en ocasiones, pensar el futuro desde estructuras muy viejas es un desafío. Y me parece que es también un desafío en estos momentos o en estos tiempos que son tan rápidos, que hay tantos cambios, que hay un autor que se llama Kierkegaard, un danés, que dice algo que a mí siempre me sedujo, porque lo vivo toda la mañana cuando me levanto en este país, y es, ¿esto es una utopía o una distopía? Porque vivimos muchas cosas que parecen que antes eran imposibles. Yo tengo 43 años y muchas de las cosas que están vinculadas con mi manera cotidiana de moverme en el mundo eran cosas que yo de chico soñaba o veía en la tele, y eso está buenísimo, pero a la vez veo cosas totalmente distópicas que no puedo creer que estén sucediendo en este mundo. Entonces, de algún modo, me parece que hay algo muy desafiante de pensar en el futuro, pero a la vez, y como quedan claro en los testimonios, y como estoy seguro que las personas que nos están viendo... Tommy, lo perdimos ahí un segundito la conexión. Lo perdimos, ¿no? Sí. Bueno, si querés, mientras esperamos los problemas técnicos de Tommy. ¿Entro a cubrir el bache? Llegó tu momento, Mer. Lo pateaste todo lo posible, ahora te toca a vos. Ay, Tommy, te perdimos, ahora volviste. Empezamos, Mer, que me cambio de internet, me cambio de red.
Te frisaste sin querer. Yo, todo el mundo lo sabe, pero me declaro fan de Tomás Balmaceda, así que estoy como con nervios en este momento. Sin querer, Tommy me dio el pie absoluto, porque justamente mi primer contacto con el futuro o cómo me motivó, digamos, los cambios que estaban sucediendo tecnológicamente, fue justamente cuando empezó a crecer mucho más la oferta laboral de diseño de experiencia de usuario en Argentina, y yo en ese momento estaba como docente y jefa de trabajos prácticos en la UBA, en la materia de diseño 3, en la carrera de diseño gráfico, y me di cuenta que todos nuestros egresados que estaban por egresar en ese momento nunca jamás habían aprendido nada de experiencia de usuario. Sentí que los estábamos dejando completamente a la intemperie, ¿no? En ese mundo, cuando teníamos el conocimiento, cuando teníamos docentes que podíamos tomar la posta y podíamos tomar ese rol. A mí ya me fascinaba ese tema en ese momento. Era muy difícil convencer a la academia de que eso era un tema válido para ser enseñado y válido para ser dictado. Esto estamos hablando de hace 10 años atrás. Entonces, fue bastante difícil. No, fue hace más. Creo que fue hace más de 10 años. Pero fue un tema bastante difícil de empujar. Y creo que ese fue mi primer contacto con el futuro. Ya está acá. O sea, ya está sucediendo. Esto es una especialidad que hay que ya cubrirla. Y la academia estaba muy retrasada. Entonces, mi primer contacto fue cómo llevo el diseño de experiencia de usuario a la enseñanza universitaria, cueste lo que cueste. Y bueno, a raíz de muchísima insistencia y de tener por fin un titular que digamos, escuchara ese pedido, lo pude introducir y pude digamos, empezar con esa formación y con esa especialización, en la cual nunca dejé de especializarme y en un punto me pasó que ya estaba yendo tan rápido lo que estábamos aprendiendo y lo que estábamos construyendo de corpus, digamos, de entender de experiencia de usuario, que no daban los tiempos y que necesitaba algo más rápido. Y ahí es cuando también me sumé a los chicos de Edison para poder dar estos cursos cortos, súper específicos y súper enfocados, con lo más al día posible, como una plataforma para poder, digamos, justamente ir a un ritmo un poco más rápido que lamentablemente lo que a veces la academia te permite. Si bien, digamos, tengo una relación amor-odio y extraño la UBA todos los días de mi vida, y después digo, no, está bien, no sé si quiero ir con lluvia a la FADU, pero sí, ese fue mi primer contacto, digamos. O sea, y también tenía mucho que ver con lo que acaba de contar Consu. En ese momento, y creo que sigue siendo el mismo proporcional hasta ahora, más del 80% de los egresados de FADU, de la carrera de diseño gráfico, eran mujeres. Y sin embargo, cuando vos veías a todos los referentes de diseño de experiencia de usuario en Argentina, eran todos hombres. Entonces dije, acá hay un gap. ¿Qué está pasando? Cuando hacía un doble clic, la mayoría de esos estaban egresados de carreras también privadas. Entonces dije, estamos nosotros mismos perjudicando, digamos, a los egresados de UBA al no permitirles tener esa competitividad y esa diversidad de backgrounds y de miradas y de perfiles que enriquecieron un montón años después los equipos más grandes, digamos, en el caso de Argentina. Así que nada, ese fue mi disparador, de sentir que el futuro ya estaba encima. Tremendo. Ahí aprovecho y meto una cortita repregunta. ¿Cuál fue como la recepción de los estudiantes frente a la introducción de estos nuevos temas? Les encantaba. Algunos capaz que están en el chat, que lo digan. No, les encantaba. Imagínate que, o sea, justamente la generación que estaba cursando en ese momento tenía, no sé, entre 21 y 24 años más o menos. Estaba mucho más al tanto de que eso era realmente de lo que se venía y de lo que íbamos a poder trabajar. Y por suerte teníamos una libertad de hacer trabajos prácticos. En Rosario hemos hecho cada trabajos prácticos con realidad aumentada, que ahora aparecen un montón de cosas con el Apple Vision y, bueno, cómo superponemos capas. Y nosotros ya jugábamos a eso, ya jugábamos a diseñar ese futuro hace 8 o 9 años, y no me dejan mentir. Creo que también eso es lo lúdico, digamos, de poder, digamos, estar en un ambiente de enseñanza, ¿no? Que uno puede jugar
como recién decía Laura, a construir prototipos y a cosas que aún no existen, pero que te das cuenta que ciertas tendencias de hardware van para ahí, digamos que ciertas tendencias de desarrollo van para ahí, y que en un futuro, no, hoy no lo ves, pero bueno, como, no sé, como siempre la ciencia ficción nos enseña, ¿no? Veíamos Star Trek en los 60, tenían un teléfono y hablaban, o se comunicaban por un pin, y ahora ya existe eso, digamos, o sea, cosas que creíamos imposibles, lo vemos todo el tiempo. Creo que lo que pasa es que cada vez es más rápido cómo se acorta esa brecha entre la imaginación y la realidad, y que te lo vendan, digamos, o sea, eso es lo que está cambiando drásticamente. Clarísimo. O sea, Bueno, suena mucho. puedo Tommy, meter dos bocadillos porque está ahí picando y me muero de ganas de decir dos cositas. Que por un lado, porque vos hablaste hace un ratito de un tema que es como, ¿qué pasa con los tiempos, ¿no? Los tiempos institucionales y los tiempos y otros tiempos. Stuart Brand, que es un autor que trabaja mucho en el mundo de Silicon Valley y demás, en 1999 creó el reloj de Clock of the Long Time, que es un sistema, un mapa de capas donde te dice, bueno, el que se mueve más rápidamente es la moda, que se mueve medio alocada, medio de manera como discontinua, medio imposible de seguirla, como por velocidad y demás. Pensemos en todas las aplicaciones, pensemos en el uso de la tecnología incuestionada también, porque ojo también con sumarme a todo lo nuevo de manera crítica, porque un poco lo que tiene el diseño de futuros es que se detiene a criticar qué pasaría si esto termina siendo de esta manera. Y me permite jugar con los escenarios distópicos y con los utópicos también. Pero lo segundo era esto que, bueno, la institución tiene un tiempo más lento, la naturaleza es la que tiene el tiempo más lento de todos, cómo va cambiando esta lógica y cómo también nos tenemos que de alguna manera, desde la naturaleza que es súper lenta, la cultura que necesita también su espacio, su tiempo, la gobernanza, las infraestructuras que van cada vez más rápido, el comercio que es bastante veloz, y luego la moda, que es como se podría decir una manifestación de nuestro sistema capitalista de consumo masivo, tienen velocidades diferentes y saber que son distintos los tiempos, eso por un lado, y lo último, que el futuro no existe y que solo puede ser imaginado. Y al no existir, yo me puedo imaginar el futuro que quiera, súper femenino, tecnológico súper femenino, o no tecnológico, o híbrido, o lo que sea. Es decir, como es precisamente interesante eso, que hay tantas imaginaciones de futuro como personas hay, y que todos tenemos derecho a imaginarlo y construirlo un poco como lo que planteó una de las compañeras, que es yo me imaginaba un futuro donde las mujeres estuvieran ahí presentes y fueran protagonistas, y lo que estoy haciendo es hacer todos los pasos que necesito, lo que yo puedo hacer, mi granito de arena, para que ese futuro que yo imagino se construya en realidad. Y eso es un poco lo que a mí me parece lindo de lo que está pasando ahora, como con lo que dijeron las chicas y lo que se dijo hasta ahora en el panel. Buenísimo, buenísimo. Me encanta esto también de que vayan tomando la palabra y opinen de lo que van diciendo los otros. Aporta muchísimo, así que obviamente cuando quieran, ahí pueden ir sumando. Bueno, Tommy, vos llegaste un ratito tarde, ahí ya metiste bocado, pero ahora va la pregunta en tu caso. ¿Cuál fue tu primer contacto en el trabajo en torno a futuro, y cuál fue ese clic que te resonó y que te hizo darte cuenta de la importancia quizás de considerarlo al trabajar? Sí, no, rápidamente yo me dedicaba a algo re tradicional en la filosofía, que era la filosofía de la mente, un espacio más analítico, y hace 6 años empezamos con una compañera a pensar qué pasaba con lo que en ese momento se hablaba mucho de machine learning. Hoy quizás se habla un montón de inteligencia artificial, un término que va cambiando con inviernos y con primaveras, y me acuerdo que, bueno, nos apuntamos a crear un grupo de investigación sobre eso y que nuestras investigaciones sean sobre eso, porque realmente imaginábamos, y un poco, nada, tomando lo que decían recién, ¿no? Imaginábamos ese futuro que también queríamos ser parte de poder construirlo, porque como no existe, tenemos la posibilidad de poder construirlo. Y como les decía antes del corte de internet, que eventualmente la academia es súper enquilosada y súper lenta, y éramos vistos como locos, literalmente éramos vistos como locos y como que habíamos tomado una mala decisión.
como que, bueno, ¿qué era el Machine Learning? Insisto, para Puan hace 6 años, 7 años, ¿no? Digamos, muchos de los que estamos acá somos nerds y lo ubicábamos. Y la verdad es que hoy me parece que es una reflexión súper necesaria y nos abrió un montón de puertas. Para mí, lo otro que me gustaría sumarle a esta primera pregunta es entender también que los tiempos donde vivimos realmente son diferentes y realmente quizás para nuestros padres y nuestros abuelos el pasado y el futuro se parecían bastante y para nosotros realmente lo que viene sucediendo no se parece tanto a lo que vivieron nuestros viejos. Entonces creo que eso nos llena de expectativa, pero también un poco de ansiedad. Buenísimo, sí. Claramente la ansiedad es un elemento que tiene un rol muy, muy importante hoy en día. Bueno, esta primera pregunta la completamos, pasamos a la siguiente pregunta, que bueno, ahí me van corriendo un poquito con el tiempo, si les voy cortando ahí es porque me apuran de atrás. Y quizás hablando tanto del tema de futuro, a mí también me pasó como estudiante en la carrera de diseño, que proponía algo tan innovador, que me costaba entender en qué se materializaba, en qué bajaba, o qué representaba esto en el día a día. Porque hablamos mucho de futuro, pero ahora bien, ¿qué consideran ustedes trabajar en futuro en sus respectivas áreas? Quizás bajándolo un poquito más a tierra y trayéndolo más a la cotidianidad o al día a día. Quien quiera tomar la palabra, los dejo. Si quieren voy con un ejemplo bien cortito, como para arrancar y darle pie a mis compañeros. Pensando en esta pregunta decía, bueno, hay mucho de trabajar en el futuro cuando uno trabaja de diseño de productos y servicios, obviamente, y creo que también el futuro es no negar también la evidencia de lo que vemos y de lo que estamos pasando. Y el otro día pensábamos, por ejemplo, ahora estoy en un diseño de software as a service, digamos, un software gastronómico para que los locales gastronómicos tengan todo lo que necesitan, digamos, para manejar el local. Y también hay que pensar en cosas como externas, ¿no? Y eso a veces se nos escapa un poco como diseñadores de experiencia. Estamos pensando, bueno, el contexto de la persona, quizás con la interfaz, con la computadora, bueno, ¿qué necesita para su negocio con esta interfaz? ¿Y qué pasa con el contexto alrededor? O sea, podríamos tener todo lo que es, digamos, por así decirle, inteligencia artificial y que también, digamos, el sistema te avise antes de que llegues al trabajo de, ojo, se avecina una tormenta tremenda, es muy probable que tengas quizás un corte de energía, revisa lo que tenés en la heladera, revisa cómo... puede ser como un consejero, digamos, cuál va a ser el rol, digamos, de toda esta información que tenemos alrededor, no solo ver el producto verticalmente, digamos, y lo que necesita la persona, sino también horizontalmente. Estamos viendo contextos en los cuales los cambios climáticos nos exponen a diferentes situaciones, cortes de energía, o sea, eso va a seguir sucediendo. Estoy hablando de un futuro quizás un poco más inmediato, ¿no? Pero como eso también nos obliga a pensar mismo nuestros productos alrededor de otras cosas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer a nuestra experiencia más inteligente, más allá de lo que incluso el usuario espera? Que es como, mira, esperaba que me resolvieras mi día a día, no esperaba que me resolvieras también mi día a día sabiendo dónde estoy trabajando y en qué contexto hay alrededor. Creo que como para dar un ejemplo puntual de cómo quizás esto no necesariamente es algo tan lejano, y también pensándolo en un contexto de LATAM, en donde hay mucho por hacer todavía, simplemente con hardware básico, que es una conexión a internet, una computadora y este servicio, digamos. O sea, hay mucho más para hacer que no depende de, bueno, pero cuando tengamos nuestras lentes y veamos todo con realidad aumentada, hay un montón para hacer ahí también, pero en el medio hay un largo recorrido que en el cual todavía tenemos mucho que resolver y mucho para aprovechar, que creo que todavía no aprovechamos del todo. Buenísimo. Muy claro. ¿Quién quiere seguir? Bueno, si quieren yo les digo lo que hacemos nosotros en el estudio y lo que hacemos en el Laboratorio Futuros. Está mucho más ligado normalmente son los países, las ciudades, las grandes corporaciones las que tienen la posibilidad de pensar por el tipo de inversión que tienen que hacer, que necesita mucho tiempo. Es distinto a sacar una nueva o aplicar una nueva tecnología o resolver un tipo de producto, ¿no? Específico para una problemática o un dolor que sucede aquí y ahora.
pero una ciudad, por ejemplo, California se está pensando para los próximos 100 años, los países tienen planes estratégicos que están pensados para los próximos 80 años, los próximos 50 años. Las empresas grandes, ¿no? Estoy pensando en un gran retail o un grupo que tiene grupos de retailers, que es el caso que nos tocó a nosotros pensar el futuro del retail en plena época de la pandemia, o una cadena de universidades privadas que están en todo el mundo, pero en particular en Latinoamérica, cómo se pensaban a sí mismos en el futuro, un poquitito previo a la pandemia, pero que justo la pandemia fue como una especie de disparador y activó, digamos, velocidades que quizás hasta ese momento no se tenían en cuenta. Entonces, sí, poner como en acción que muchas veces cuando estás pensando justamente cómo hago para que el diseño de experiencias me permita generar participación ciudadana, para que puedan participar efectivamente las voces de muchos ciudadanos, de muchas edades, de muchas generaciones distintas para construir cuál es ese futuro común, cuál es ese futuro compartido, en esos espacios, en esos terrenos, la capacidad de poder poner en acción esas imaginaciones, poder construirlas y de ahí, a partir de ahí, poder generar políticas públicas, por ejemplo, o planes estratégicos dentro de la corporación, o tomar decisiones, decir, bueno, mira, sí, parecía buenísimo esto, pero bueno, ahora terminó la pandemia y todo sigue igual, y por ahí la compañía sigue igual, pero hay un área que sigue apuntando a ese futuro de largo plazo, de 80 años o de 50 años que se había planteado en algún momento. Entonces, sirve para ese tipo de cosas. Digo, ahí hay mucho diseñador trabajando, mucho diseñador que hace UX aplicado a determinado tipo de instancia en donde tienen que aparecer muchas voces y los que vamos conduciendo estos diálogos y estas preguntas y sobre todo cuestionando los presupuestos, porque muchas veces partimos de creer que este es el camino y a veces es borrar todo y empezar o cambiar de eje, y eso también es un permiso que nos tenemos que dar, que es el gran tema. ¿Cómo hacemos para pensar en futuros y no seguir en el mismo track que estamos, ¿no? Como embalados todos. Buenísimo, sí, volar en ese sentido es fundamental, abrir para ver después hacia dónde podemos continuar, ¿no? Exacto. Tomás, si querés contarnos desde tu perspectiva. Sí, solo para sumar estas distintas miradas, para nosotros de la filosofía, pensar la tecnología involucra sobre todo pensar en la sociedad. A veces uno piensa que es solamente pensar en cuál va a ser el próximo gadget, la próxima, el Apple Vision, o qué es lo que va a pasar con determinado código, nuevo lenguaje, etcétera, etcétera, plataforma. Y la verdad es que cuando uno ve, que a veces sucede, ¿no? Que ves en redes sociales esas notas o esos memes que son tipo, bueno, así se veía el 2024 en la década del 30, así veía en el 2000, en 1800. ¿Y los errores cuáles son? Bueno, los errores tienen que ver con que finalmente se pensaba solamente en un progreso o en una especie de línea recta de la tecnología y no se pensaba qué es lo que sucedía con justamente los hombres, las mujeres, las personas que forman esa sociedad. Entonces, para nosotros pensar en el futuro, de cómo eventualmente va a impactar la tecnología en nuestra sociedad, es pensar en la sociedad. Y eso creo que a veces cuando uno está muy mirando la tecnología con lupa para predecir el futuro, se olvida de eso. Muchas de las cosas que hoy utilizamos nacieron con otra función, tuvieron otra idea y fueron reimaginadas o reutilizadas, hackeadas. Entonces, nada, me gustaría traer a la conversación ese otro dato, ¿no? Que a veces habla más de nuestro futuro, cómo somos como sociedad, que específicamente el último algoritmo o el siguiente gadget. Perfecto, clarísimo. Sí, muy importante esto que decís. Consu. Ya como, ¿no? Mucho más, Siempre sin ser muy es complicado ser el último. siento como que no hay, que ya se dijo lo más importante. Rescato por ahí como algunas cositas que desde una persona que trabaja en gestión de producto, es muy importante la visión, ¿no? Es como esto que nombraba Laura de hacia dónde vamos, pero hacia dónde vamos en el largo plazo, con mucha paciencia, y cómo hacer para que todas nuestras acciones se alineen a ese largo plazo al que caminamos. Y retomando lo que dijo Tomás, un poco, bueno, pensando en los que tenemos al lado, o sea, la salida siempre es colectiva, nunca individual. Y esto, y pensar, imaginarnos
el futuro, pero pensando en cómo queremos vivir las personas y cómo queremos que vivan nuestros tataranietos en este planeta. A mí me encanta usar el ejemplo de los supersónicos siempre, retomando como dibujitos que veíamos antes, donde hay muchas cosas que hoy las vemos que se hicieron realidad, hacemos videollamadas, tenemos robots que barren y que hacen comidas y que hacen cosas, pero sin embargo la mujer estaba en la casa, el representante de la tarea doméstica era un personaje femenino. Entonces, bueno, trabajar en el futuro es esto, es pensar en los valores, pensar en esta visión que queremos construir y alinear hábitos y acciones pequeñas, concretas y en el día a día hacia esa visión de futuro que queremos ver realidad. Buenísimo, ahí un poco, siendo con esto que mencionás de las habilidades necesarias para trabajar en futuro, me surge la pregunta, bueno, nosotros, nada, desde Edison, dándole tanta importancia al tema de la formación y demás, pensándolo en qué consejos quizás le darían a alguien que se está recién adentrando en el mundo del diseño para poder alejarse un poco del trabajo quizás del día a día y también darle un rol al pensamiento en futuro. Entonces, quizás qué habilidades o, sí, bueno, qué consejos se les ocurren para ese arquetipo de persona en particular, alguien que está recién empezando. Me van a odiar los diseñadores, pero yo creo que es seguir el camino de Tomás, que es, aquí hay mucho para, el mundo de la filosofía tiene mucho para aportar en nuestra universidad. Alejandro Pisitelli, por ejemplo, es uno de los profesores que está al frente de Escenarios Futuros, y creo que eso es un punto interesante. Creo que también aprender a narrar historias y haberlas leído, es tener como esa cultura general de interesarse por la ciencia ficción, o la no ficción, por la no ciencia ficción, la ficción en sí, ¿no? Cualquier narrador nos va a contar, se anima, se atreve a contar historias que son increíbles, eso por un lado, y también tener como el aparato teórico para poder comprender con pensamiento crítico el presente, y ahí sí hay mucho para trabajar, ¿no? Como poder tener instrumentos para poder tener una mirada crítica, que creo que es lo más importante para poder pensar el presente y decir, este presente no me representa, y al mismo tiempo tengo deseos de crear este otro presente, ¿no? Porque una cosa puede ser que yo esté ahora no conforme con el presente y lo critique, y quizás por no criticarlo me suicido, ¿no? Como me tiro al agua, me tiro al océano, decido que no quiero emprender, ¿no? Lo veo demasiado difícil. Distinto es no solamente tener una mirada crítica sobre el presente, sino además tener la capacidad amorosa y creativa de poder pensar qué futuro distinto quiero, a quiénes quiero beneficiar. Un poco hay una pregunta interesante que se hacen, hay un cono de Joseph Boros que nos plantea distintos tipos de futuros, y hay un futuro que dice es el futuro preferible, y cuando se hace el análisis crítico es preferible para quién. ¿Cuál es ese futuro preferible? Y ahí está esa capacidad, yo digo, amorosa, de poder inventarnos futuros que nos integren a todos, que no eliminen a grupos, sino que nos integren. Eso creo que es interesante, tener esa libertad y esa capacidad de amar y de crear. Yo sumo una cosita en esa línea, y es, bueno, que el futuro va a ser diverso por obligación, por necesidad, que efectivamente va a ser diverso. Y a veces uno piensa en diversidad solamente, bueno, alguien que tenga otro género, tenga otra identidad, se presente distinto, y hay más tipos de diversidades. Y yo ahí meto un poco parte de mis intereses que tiene que ver con lo intergeneracional, ¿no? Vamos a vivir un montón y vamos a estar en un montón de ámbitos con personas de muchas edades. Y a veces solemos solo conocer a gente que tiene nuestra edad, y eso es un problema, porque pensamos que nos queremos poner en los zapatos de alguien más grande o de alguien más chico, y siempre hacemos alguna cagada. Entonces me parece que también tiene que ver con este trabajo de, bueno, ¿qué tiempo le doy para conocer gente que es distinta a mí? En un sentido muy amplio de distinto a mí. Eso no solamente fomenta la tolerancia, sino que también fomenta la idea de que puedo ver el mundo y el futuro de distintas perspectivas.
Ahí te complemento y creo que también es responsabilidad de, no los egresados, pero sí de todos los líderes de equipos de tecnología que nos estén viendo, que también piensen en esto que dice Tomás. O sea, la diversidad de tu equipo, ¿no? Y de animarse a contratar a alguien que en términos muy planos no serías amigo en la vida real, pero la verdad que a la riqueza del equipo le sirve tener esa mirada que viene de un background diferente, de una edad diferente, de otro país. O sea, no importa. O sea, es cómo conformás a tu equipo, es también un reflejo de cómo valorás la diversidad, digamos, de tu equipo de todo tipo. Pero a los egresados estoy muy, muy, muy alineada con lo que dijo Laura y siempre digo lo mismo y en todos los cursos digo lo mismo y no me odien, pero es leer, chicos. O sea, es leer, escuchar en formato de audiolibro, ver videos en YouTube, pónganle el formato que quieran, pero es ser curiosos y tener esa capacidad continua y ese amor continuo por el aprendizaje y por la curiosidad de, ok, ¿qué es lo que se está debatiendo hoy en día? Digamos, ¿qué es lo que dijeron antes también? O sea, no despreciar a textos que están escritos 5 años atrás porque ya quedaron viejos. Yo tenía una docente de la maestría en docencia universitaria que tenía una gran frase que decía: el problema de los libros es que no tienen fecha de vencimiento. Es verdad, hay algunos que están escritos desde un lugar en el cual hay que cuestionarlo, pero ya vamos a hablar mucho más tarde de habilidades blandas y pensamiento crítico. Es una de las habilidades blandas más críticas, por así decirlo, más importantes en esta nueva era. Y no hay pensamiento crítico si no hay formación, si no hay lectura, si no hay comprensión, digamos, de todo eso que leemos. La educación no se termina cuando terminas el título. Eso es algo que es una frase que yo sé que los desilusiona a todos los que están cursando en este momento, porque es como, no, yo quiero egresar, chao, revolear todo. Lamentablemente eso no es así, o sea, y también no dependan del trabajo de que les enseñe todo, ¿no? Creemos que trabajar en diseño de experiencia es lo voy a aprender trabajando y dejo de formarme. Y ahí es donde se arma una crisis, porque en diseño de experiencia nos sirve todo, psicología, antropología, digamos, filosofía, son porque trabajamos con personas, digamos, y estamos diseñando para personas, y son las experiencias de personas. Entonces, si no entendemos cómo viven, piensan y se manifiestan las personas, y no somos conscientes de ese rol, nos estamos perdiendo la mitad de nuestro trabajo. Entonces, ese es mi aliento, y nada, sí, probablemente sea un bajón saber que ahora tienen que estudiar como todas estas cosas, pero bueno, es súper interesante, es lo único que les puedo decir. ¿Qué sumo a la pregunta? Retomo un poco la pregunta de qué consejo le darían a los recién egresados frente al futuro. Sumar a lo de leer, interesarse por la diversidad de muchos ámbitos de lo diferente, es que, bueno, diseñadores diseñan el futuro. O sea, pregúntense hacia dónde vamos. Y hay para mí la herramienta más potente de todas es la lapicera. Como escriban, léanse de acá a un año, a ver qué escribieron, revísense. Cuando recién empezaba a tener entrevistas laborales, ¿viste? Me hacían la pregunta de cómo te ves de acá a 5 años, a 10 años. Y yo decía, no sé, ¿viste? Era como una pregunta incómoda. Bueno, preguntárselo, pasar por esas preguntas incómodas, pensar cuáles son los valores que quiero traer al mundo, cuáles son los que quiero empujar, cuáles son los valores que quiero incorporar a ese diseño, de ese futuro, hacia qué visión me estoy acercando. Y bueno, eso, en toda esa lectura, bajarla al papel y volverse a leer a uno mismo. Y diseñarlo, y pensarlo, y sentarse y prepararlo. O sea, eso siento que es lo más poderoso que pueden hacer. Buenísimo. Mirá qué buenos consejos salieron así de imprevisto. Justo me siento muy, ¿cómo se dice? Nada, muy identificado por este ejercicio que acabas de decir. Ahora en 2 semanas cumplo un año acá en Edison y me acuerdo cuando entré
escribí algo acerca de mis presentaciones, estando arrancando y demás. Así que ahora voy a volver a leerlo a ver qué me resuena y qué surge de todo esto. Buenísimo. Bueno, por acá se nos va acabando el tiempo, llegamos a la hora, ya son las 6 de la tarde acá en Argentina, así que triste de terminarlo porque quería seguir escuchándolos, dijeron cosas muy nutritivas, muy, muy buenas, también estuvo bueno este intercambio que propusimos de distintas perspectivas, así que muchísimas, muchísimas gracias por haberse sumado hoy, y bueno, ya estaremos en contacto para cualquier cosa que quieren o gusten en un futuro. Nos vemos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Un gustazo. ¿Quieres una experiencia educativa dinámica, participativa y de calidad? Conoce nuestra metodología. Los cursos en Edison son online y en vivo. Aprenderás haciendo en actividades grupales y evaluando casos reales. Podrás hacer preguntas y recibir feedback en tiempo real. Mi mayor consejo es tratar de repreguntar sobre cosas que sean 100% observables, para tratar de desarmar esos feedbacks genéricos. Estamos formando a los nuevos líderes de la era digital. Las herramientas que aprendí son las que uso hoy en el trabajo, o sea, así, me parece, desde el dinamismo de los contenidos hasta la manera de explicarlos y la duración que tuvo, me parece que estuvo excelente. Bueno, lo que más me gustó ha sido la metodología de trabajar en grupos con los colegas, porque ahí podés intercambiar las ideas para llegar a la mejor solución. Para una experiencia más personalizada, el curso tiene cupos limitados.